Terremotos, muerte de familiares, situaciones como el encierro de los mineros o accidentes como el de Juan Fernández genera que las personas puedan verse sobrepasadas. Otras, en cambio, se sobreponen y logran triunfar a pesar de todo. El libro Resiliencia, levantarse 1000 veces y seguir luchando, explica por qué algunas personas sobreviven a los grandes desastres. Andamos más en este tema, conversamos en CNN Contigo con el director de La Nación Online, Álvaro Medina, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias. Álvaro, bueno, resiliencia es una palabra que nos enseñan en el colegio, que cuando somos adultos poco recordamos, yo creo, la mayoría de las veces, y nos viene a la mente probablemente cuando hay una tragedia. ¿Todos tenemos capacidad para ser resilientes? Lo primero que quiero recordarle a la gente es que es ser resiliente y decirle que efectivamente todos tenemos esa capacidad interna, pero tenemos que descubrirla. Efectivamente, el ser resiliente, que es una palabra que viene de la geología, tiene que ver con la capacidad de los metales para poder flexibilizarse, moldearse frente a condiciones de grandes presiones y temperaturas. Nosotros también tenemos esa capacidad de ser flexibles, de adaptarnos, de sobreponernos frente a grandes condiciones de presión en la vida cotidiana. No me refiero solo a los grandes desastres, también en la vida cotidiana, frente a decisiones y crisis que todos los días estamos viviendo y que podemos seguir adelante. Yo tengo acá el libro, Resiliencia, que has escrito tú, tengo también el resumen, me leí aparte y me generan varias dudas. Primero, que uno tiende, parece, a considerar la resiliencia con la crisis, y al parecer es parte de uno mucho más allá de lo que uno cree. Es decir, uno puede ser resiliente en varios escenarios distintos. Puede ser resiliente, por ejemplo, ante las pérdidas de un ser amado, de un ser querido. Puede ser resiliente ante un fracaso laboral, levantarte de eso, aprender de eso. Puede ser resiliente ante una crisis que en el fondo tiene que ver con la posibilidad de una pérdida. Puede ser resiliente ante la dilatación excesiva en la consecución de un objetivo, y ahí uno se pone persistente y porfiado a veces, o simplemente ante la posibilidad de enfrentar condiciones adversas, desventajas físicas, emocionales, el caso de este motivador que no tiene brazos ni piernas, un caso concreto de una persona que es resiliente todos los días de su vida porque enfrenta una desventaja permanente y logra sobreponerse a ella. Es decir, en varios escenarios uno puede ser resiliente y desarrollar esa capacidad de aprender y de superarse. La resiliencia es algo, a partir de lo que tú planteas en tu libro, la investigación, que se aprende en la vida y que uno, digamos, va en un ascenso en la medida que a uno le toca un golpe duro en la vida, a lo mejor uno aprende a vivir con esto en situaciones más cotidianas. Lamentablemente la única forma de aprenderlo es fracasando, es cayendo, es perdiendo. Los que son triunfadores siempre probablemente tienen esa falencia de no aprender a ser resiliente. No existe otra forma de enseñarlo que ensayando, que teniendo errores, que cayéndose en la vida. Incluso que teniendo que superar pérdidas. Por ejemplo, en condiciones tan cotidianas como cuando un padre trata de aminorar el dolor de un hijo ante la pérdida de una mascota y le esconde la pérdida de la mascota, lo que está haciendo es evitando que ese niño aprenda a ser resiliente, aprenda a superar los dolores o a vivir con ellos, ¿te fijas? Por eso es que quizás nos encontramos con el término ya de muy adultos, quizás por la tendencia de nuestros padres a la protección, como tú das el ejemplo súper bien, evitamos aprender la resiliencia desde más pequeño y nos encontramos a veces de sopetón con ella, con golpes duros en la vida. Con golpes muy duros, ante los cuales nosotros podemos sobreponernos, yo diría que básicamente con 4 cosas. La primera, nos podemos sobreponer porque tenemos valores que no están necesariamente asentados en uno mismo, no son valores egoístas, son valores altruistas, como la solidaridad, como la libertad, como la justicia, cosas de las que uno se entrega en beneficio de los demás. En la medida en que uno tiene dentro de uno ese tipo de valores, es más probable que pueda ser resiliente. Ahora, la resiliencia existe y tú en tu libro la catalogas en varios modelos, por decirlo de algún modo, en varios tipos, y ejemplificándolo con algunas características puntuales. Por ejemplo, tenemos, y te quiero preguntar por una que me llamó la atención, que es el capitán de barco, que de alguna forma demuestra el liderazgo, como el papá que trata de llevar adelante a su familia en medio de un problema y marca el liderazgo, ¿no? Hay varios tipos de liderazgo, efectivamente, no solo el papá, también un gerente de empresa. Ante cualquier situación en la que hay un grupo de personas
que deposita en ti confianza y que tiene la necesidad de que tú tomes decisiones firmes y marques el rumbo, sin importar si ese rumbo es correcto o no es correcto, pero entregar la confianza respecto de lo que tú puedes hacer. En ese caso estamos frente a un líder, a un capitán de barco, como le llamo yo. Y bueno, no siempre ese tipo de liderazgo es algo que se ponga el sombrero, como un capitán. También aquellos que son animadores de grupo, como por ejemplo uno de los mineros que era el animador de los 33 y que les levantaba el ánimo y les decía podemos seguir, ese también es un tipo de liderazgo que se puede aplicar a este modelo de capitán de barco. La forma o el modelo, porque está capitán de barco y otro que es persistente, está Fénix, que también lo vamos a explicar más adelante, la forma en la que uno actúa frente al conflicto, frente al problema. Depende mucho también de la personalidad que tenga uno, o la resiliencia puede mostrarse de una forma distinta dependiendo de la situación en particular, independiente de cómo uno sea en general. Exactamente, uno no siempre va a ser el mismo tipo de resiliente, sino que tiene que ver con la situación a la que te enfrentas. A veces las condiciones indican que uno debe ser un capitán de barco, otras veces las condiciones indican, o tú enfrentas la condición de manera distinta, como un persistente, ¿no? Un porfiado en el fondo. Que sigue y sigue insistiendo ante la consecución del objetivo, aunque las condiciones le sean adversas. O un ave fénix, un tipo de resiliente que básicamente cuando las cosas no le han resultado, después de haberlo intentado muchísimo, es capaz de decir hasta aquí nomás llego, me reinvento y sigo por otro camino distinto. Pero mi vida no termina ahí. Para quienes se encuentran recién con este proceso, porque me imagino que no tiene que ver con edad, porque a lo mejor hay gente que ha tenido relativamente las cosas fáciles, no ha tenido grandes conflictos y de pronto llega algo que impacta duro, un golpe fuerte que nos da a demostrar la resiliencia. ¿Cómo logramos entrar a ese punto de ser resilientes si no hemos tenido ninguna vez antes alguna experiencia que nos obligue a tomar esa actitud? A veces las experiencias vienen por situaciones muy personales, como la pérdida de un ser querido. Generalmente el golpe más fuerte es el golpe de la muerte. Es el golpe que enseña a una persona que la vida es finita y que te indica o te obliga a preguntarte qué estoy haciendo con esa vida. Si no te ha pasado la pérdida de un ser querido o enfrentarte a la muerte de alguna forma, a veces hay situaciones como los accidentes, las tragedias naturales o tragedias no tan naturales como es el accidente de Juan Fernández, que a todo un país le recuerda la finitud de la vida y que de alguna manera entonces le dice, oye, la vida es demasiado corta para estarla perdiendo, ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Cómo entonces enfrentamos? ¿Cómo nos planteamos objetivos para que lo que nos queda sea bien aprovechado y estemos orgullosos de lo que nosotros podemos hacer, sin importar los fracasos, sin importar las caídas? La resiliencia también va de la mano de un proceso de aceptación y que tú en el libro determinas la diferencia entre aceptación y resignación, que no es lo mismo. Me gustaría que me explicaras por qué. La resignación es una actitud pasiva, es una actitud en la que yo simplemente acepto las cosas y me acomodo a ellas o las soporto. Eso no hace más que mantener mi sufrimiento. En cambio, cuando yo acepto la situación, tengo una actitud un poco más activa y digo, ok, así están las condiciones que me fueron dadas, pero ¿qué puedo hacer para cambiarlas? Y analizo las alternativas. Es distinto. Es como esa frase que dice, que no es mía en todo caso, pero es muy interesante y me guía muchísimo a mí, y que dice, las cosas no son como deberían ser, y esa es la aceptación, son simplemente como son. Yo puedo aceptar eso, pero también puedo decir, puedo tratar de hacer que las cosas sean como yo quiero que sean. Un golpe duro que da o saca a flote nuestra resiliencia, Álvaro, una muerte, una tragedia, como mucha gente le ha pasado, como los ejemplos que dábamos al introducir, la tragedia de Juan Fernández, el terremoto o la propia muerte de un ser querido, algo, nos prepara y nos da las herramientas para saber afrontar otras crisis que a lo mejor son de otro índole, más, por ejemplo, laboral o con el desarrollo normal de nuestras redes sociales o cosas así. Por supuesto, porque en la medida en que uno es capaz de entender, ese es el camino que trato de hacer también con este libro, tratar de hacer que la gente pueda entender por qué fue capaz de superar ese golpe tan duro que le tocó vivir, una muerte sobre todo. Una vez que uno entiende eso, es probable que sea capaz de entender o de seguir ese camino de superación para otras caídas, para otros fracasos en el futuro, y los va a encontrar menores, porque va a saber cuáles son sobre todo sus pilares de resiliencia, básicamente en qué personas yo me apoyo
con cariño para superar cualquier cosa que me pase. ¿La experiencia de resiliencia se copia? O sea, si yo conozco a alguien que sé que ha sabido afrontar y ha salido airoso de algún golpe duro de la vida, ¿tiendo a copiar esa actitud? Yo creo que la experiencia resiliente se puede inspirar. Por ejemplo, cuando una buena charla motivacional como la de Miguel Pujicic. Sí. Se puede inspirar, pero no se puede copiar. El proceso de resiliencia, el proceso de levantarse es completamente personal, profundamente íntimo. Álvaro, bueno, acá tenemos el libro, cuéntanos, es recomendado, ya vamos a terminar, nos queda poquito tiempo, pero cuéntanos, es recomendado para gente que está viviendo un proceso difícil, para gente que quiere prepararse, ¿cuál es el público más recomendado para leerlo y dónde lo pueden obtener? Mira, yo creo que está recomendado para todo tipo de público. A quienes más les puede llegar es a aquellos que ya han pasado algún tipo de problema y que todavía no logran superarlo. De pronto sobre todo aquellos que tienen alguna labor de liderazgo, les puede servir muchísimo. Y por ahora lo que estamos haciendo es de hacer una serie de charlas en varias ciudades del país donde vamos a distribuir el libro a los asistentes. Claro, algo que le permite a uno también aprender a través de los golpes y a través de otras situaciones, y ahí entonces tenemos este ejemplar para leerlo. Y felicitarte, Álvaro, por la iniciativa, un tema que, lo decía yo al comenzar, es casi elemental que nos enseñan en el colegio, pero pasa que cuando somos grandes y tenemos golpes duros nos olvidamos que siquiera qué significa. Así que quiero agradecerte por haber estado conversando con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con esta información y con este segmento de CNN Contigo despedimos estos 30 minutos de noticias. No se vaya porque más adelante estamos de vuelta con más.